Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie BL Between Us. Así que diciendo esto, comenzamos con el video. Tim decía, bien, voy a ir por ti. Tim saltaba en su cama mientras sus gritos resonaban en toda la habitación. Después del día de Año Nuevo, los estudiantes regresaron al modo estudio nuevamente, aunque de una manera más relajada. En realidad nadie se sentía listo para estudiar, pero para los miembros del club natación, después del nuevo año, había un gran evento esperándolos. La competencia de natación los obliga a deshacerse de sus actitudes relajadas. La piscina de la universidad estaba llena desde temprano. Los miembros del club practicaban hasta que llegaba la noche, casi sin descanso, especialmente esos que debían representar la Universidad Key. Los estudiantes de primer año como Tim también la tenían difícil. Si marcaban un buen tiempo, el entrenador los felicitaba, pero si era lo contrario, ustedes ya saben. ¿Pasó algo en Año Nuevo? Pregunta A sin poder evitarlo, ya que Tim llevaba todo el día inusualmente sonriente. ¿O estaba borracho de tomar tanto café? No ha pasado nada, dijo Tim mientras sacudía la cabeza y metía sus cosas en su bolso. Yo creo que sí hay algo. Has estado sonriendo todo el día. Tim, ven a contarnos. Te dije que no ha pasado nada. Los ojos agudos de Tim miraron al vicepresidente del club, que hablaba con el presidente no muy lejos. Acabo de tomar una decisión importante, así que ahora estoy de buen humor. A y B miraron en dirección a donde su amigo miraba sin entender. Bien, ¿cuál es la conexión entre la decisión que había tomado y los dos que estaban observando? ¿Por qué Tim miraba al presidente y al vicepresidente? Se preguntaban. Bien, eso es bueno, quiero estar de buen humor como tú. Te ayudaré con la tutoría y te garantizo un resultado B en inglés, dijo Tim, mientras levantaba una ceja y cerraba la puerta del casillero. Luego se despidió de sus amigos. Y caminó apresuradamente hacia el vicepresidente de cabello dorado, como siempre lo hacía. Alguien salta al agua, empieza a toser. Pi, ayúdame. La luz que brillaba en la superficie se fue alejando cada vez más y fue reemplazada por la oscuridad y el frío en lo profundo de la piscina. Incómodo, torturado, incapaz de respirar y un horrible escozor en la garganta. Tim se despertó sobresaltado y con la cara totalmente sudada. Jadeó durante un tiempo hasta que su respiración estuvo más tranquila. Entonces limpió el sudor y las lágrimas de sus ojos. 11 de la noche. Tim ya había predicho que no podría dormir bien. La mañana siguiente daría inicio a la jornada de competición en el club de natación, y eso lo tenía preocupado. Dio varias vueltas en la cama un par de veces, y cuando estuvo cansado se acostó boca arriba para mirar el techo, y contó ovejas, pero no funcionó. No pudo dormir. Tim siguió mirando el techo, pensando en la persona de la habitación de arriba. Se preguntaba si podía volver a confiar en esa pastilla para dormir. Eran las 11:15 de la noche. En la habitación 1019, en el 10º piso del edificio, alguien en pijama apareció abrazando una almohada y con la mirada tensa. El chico se preparó para tocar la puerta, pero luego cambió de opinión y dejó caer los brazos de un modo vacilante. ¿Qué debo hacer? ¿Molestar a Gia otra vez? Mañana él también tiene que competir. Tim hablaba consigo mismo en su interior, mientras sus ojos cansados observaban el pomo de la puerta. Si la puerta está cerrada, volveré a mi habitación. Pero si no lo está... En ese momento solo fue necesario un giro de la perilla y la puerta de la habitación se abrió fácilmente. Fue como si el dueño la dejara abierta de manera intencional. El dueño de la habitación levantó la mirada de un libro de texto que estaba estudiando. Giró la silla y miró al intruso que acababa de interrumpir en medio de la noche. En los labios de Wynne se dibujó una sonrisa y su cara afilada se inclinó ligeramente. Llegas muy tarde, dijo Wynne mientras abría los brazos de par en par
y luego hizo un gesto con ternura, como quien llama a su animalito asustado. Sin esperar un permiso, Tim parpadeó para quitarse las lágrimas que se acumulaban en sus ojos. Arrojó la almohada sobre la cama y se sentó horcajada sobre el regazo de Wing. Tim escondió la cara en el hombro de Wing y cerró los ojos con fuerza. Terminamos. Díganme ustedes qué opinan sobre este. Por favor, si les gustó el video, dale me gusta, también suscríbanse al canal, déjenme su comentario, en la descripción les dejo el link de mi Instagram, si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye, cuídense mucho.